Brandman. Y descubre en el 52 y en el 82 empieza a aplicarlo a lo que es la metodología de clase. ¿Cómo es que se descubre? El doctor estudiaba el crecimiento óseo en conejos y instala unas cámaras en los miembros de los conejitos para poder ver la evolución, ¿no? Y estas cámaras eran de titanio. Entonces, a la hora que él quiere recuperar las cámaras, se da cuenta de que el titanio está pegado al hueso, está integrado al hueso. Entonces, ahí hace un descubrimiento y es ahí donde empieza la neurología corporal. Ahora, ¿en qué consiste? Cuando usted plantea un tratamiento a un paciente, siempre hay que dividir la neurología en dos partes. Una es la colocación quirúrgica del implante, propiamente dicho, que es el titanio, que va dentro del hueso, y la parte protésica, que es la que tiene un pilar. Se puede hacer en el mismo momento, se puede esperar, depende de las circunstancias. Entonces, hay dos partes. Una parte quirúrgica, que es el implante, y otra parte protésica, que es la corona, o a veces también puede ser algún retenedor para una prótesis. La parte protésica puede variar, pero en general la situación es así. ¿Cómo se sostiene este pilar? Con un tornillo en la parte superior que va y se aloja en el implante. Entonces tenemos corona, tenemos el implante, tenemos el tornillo que atraviesa el pilar. Como nosotros hacemos la regulación. Entonces tenemos implante, pilar protésico que está sujetado por un tornillo. Esto es lo más básico que podemos hablar de lo que es la forma de la estructura del implante. ¿Cuáles son los tamaños? Entonces hay que saber los tamaños y la forma de los implantes. Un implante puede variar en su largo, puede variar en su ancho. ¿Por qué varía? Por la disposición del hueso. Entonces, si yo tengo un hueso grueso, tengo la posibilidad de colocar un implante grueso. Si tengo una distancia buena hacia el seno maxilar, hacia el dental inferior, que son las fronteras más importantes, entonces yo puedo escoger el tamaño del implante. Entonces, hay diferentes tamaños de los implantes. ¿No? En este caso, con esta marca tenemos 8, 10, 11.5, 13, 15. Generalmente, los mayores tamaños que nosotros usamos son de 10 milímetros y de 11.5. Hay implantes más cortos, cuando hay necesidad, cuando estamos muy cerca del seno, muy cerca del dental inferior, no queremos invadir. Entonces, hay implantes que incluso hay hasta de 5 milímetros. Entonces, esto depende mucho de las marcas. O sea, no es una cosa constante, ¿no? Pero los tamaños generalmente son de esta medida. Ahora, los anchos igual, ¿no? Tenemos un ancho que puede ser de 3,45, de 4, de 5, de 6.5. Generalmente ya no se usan mucho los más gruesos. Puede ser 4, 4.20, 4.5, de acuerdo a las marcas. Y los menores, los narrow, que se le dice porque son los más delgados, los narrow, tenemos hasta el 3, tenemos de 3.2, de 3.45, los regular tenemos de 4, de 4.20, de 4.5, y los wide o anchos, los de 5. Entonces, es importante saber qué tamaños hay, pero eso va a depender de la marca que pongamos. Ahí acá en Perú hay muchas marcas, marcas coreanas, marcas israelitas, marcas americanas, marcas brasileñas, argentinas. Todas son de titanio, no hay mayor problema. Pero cada marca tiene su costo por un poquito por la posición. Ustedes tienen que escoger una marca que esté en todo el mundo, porque a veces se pone un implante y el paciente viaja, entonces quiere atenderse en otro lado. Siempre que colocamos un implante se le da un sticker, que es como la partida
nacimiento del implante para que el paciente en cualquier momento, cualquier eventualidad que tenga, pueda atender, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ahora, tenemos que saber las conexiones de los implantes. Hay conexión interna, que es lo que hoy se usa, ¿no? Y hay conexión externa, que es como empezó la odontología. Si ustedes observan, hay un hexágono que sale hacia afuera, y acá el hexágono está dentro del implante. ¿Cuál es mejor? Es conexión interna porque sujeta dentro del cuerpo del implante. La conexión externa estamos dependiendo de este hexágono externo más el tornillo, ¿no? Y dentro de la conexión interna tenemos algunas variables. Puede ser hexágono interno, puede ser conomorce. Entonces son dos variables que tenemos dentro de la conexión interna, que es lo que se usa hoy en día. También hasta ahora venden conexión externa, que podría ser un poco más barato, para un tipo ocasional de casos, puede ser, ¿no? Pero realmente nosotros estamos escogiendo conexión interna, ¿no? Conexión interna versus conexión externa. ¿No? Entonces, esta es la conexión externa, esta es la conexión interna. Ahora, este tipo de conexión interna hay una conexión que se llama, una es el hexágono interno, que lo he visto antes, el hexágono interno debería ser este. Este es el hexágono externo. Pero a la vez una conexión interna puede ser una conexión conomorce. ¿Por qué decimos que es conomorce? Porque hay un paralelismo entre las paredes del pilar y el implante. Es un principio de retención, es un principio antiguo, se usaba en las máquinas estas de rotar en la industria, que simplemente empujaban el émbolo y se retenía porque había un paralelismo, o sea, no necesitabas atornillar, no había una sujetación bastante importante. Por ejemplo, si ustedes estaban lavando un par de vasos de vidrio, en el lavadero, y uno de los vasos se les mete dentro del otro, a veces se atora, es un poquito difícil sacarlo. Ya, ahí se está ejerciendo esa retención de conomorce, ¿no? Por el paralelismo de la pared. Entonces, acá es igual, este es un vaso y el otro es el otro vaso. Entonces, entra y se encaja, ¿no? Entonces, tiene mayor retención que el hexágono interno. El hexágono interno simplemente es un hexágono por el tornillo, está internamente, es superior al hexágono externo, pero este de acá tiene las paredes que te retienen y aparte tiene nosotros le decimos una indexación. O sea, podría ser también acá un hexágono, o sea, ese hexágono ya es más abajo, está indexado, está dentro, pero acá tenemos las paredes, ¿no? Entonces, esto debería ser una conexión conomorce, que es tiene bastante uso en la actualidad. Pero este conomorce también ha sido combinado con otro concepto que se llama el concepto de plataforma switching. ¿Cuál es el concepto de plataforma switching? El cual el pilar que está encajando en el implante es más grande que el pilar. Plataforma switching. Este es el pilar que está encajando, este es el implante. Entonces, el implante forma como un borde acá. Entonces, plataforma switching quiere decir plataforma cambiada. O sea, no es una plataforma que está a la ras del implante, sino que está más adentro. ¿Y por qué está más adentro? Porque a la hora que tú colocas el implante, lo colocas un poquito superior. Entonces, el hueso trepa en ese borde, ¿no? Trepa en ese borde. Y además, las bacterias, ¿dónde es que falla el implante? En esa conexión del pilar con el implante. Esas bacterias, esa conexión está más alejada del borde, ¿no? De la superficie, y además tiene una conexión conomorce que es como que sella, ¿no? Entonces, ¿qué propone esta situación de conomorce con plataforma switching? Menos posible de movimiento, mayor acomodo del tejido, tanto óseo como conectivo, y la situación de las bacterias, que como
están más alejados de la parte superficial, hay un menor carga de batería. Entonces, ese es el concepto de plataforma switching o conomorse. Generalmente, ahora pues, se usa la plataforma switching bastante, junto con el concepto que más se está usando ahora. Entonces, ya saben, ¿qué tipo de conexiones hay? Externa, interna. ¿Cuáles son las internas? Hexágono interno, plataforma switching. Conomorse. ¿Cuál es el concepto del conomorse? El paralelismo, el sellado, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de plataforma switching? El pilar progresivo es más angosto que el ancho del implante. ¿Cuáles son las ventajas? Que hay menor movilidad, la situación microbiana, ¿no? El sellado y el agarre del tejido periimplantar, tanto el hueso como el tejido. Entonces, este es un diseño de implante de plataforma switching. Ahora, todas las marcas siempre a veces traen colores para que tú puedas ver el tamaño. No tienes que estar dividiendo ni mirando la receta de este tamaño, sino la amarilla es nado, este color es regular, uno azul es más ancho. Entonces tú ya miras el color y ya sabes que es plataforma. Estas implantes son, por ejemplo, de marca MIS, que es una fábrica israelí. Ese es el concepto de plataforma superior más central, evita la contaminación microbiológica y hay menos permeables. Entonces tenemos implantes de conexión interna, y ahora tenemos que ver la forma del implante. En un principio la forma era una forma cilíndrica. Cuando Brad marcó sus primeros implantes eran cilíndricos. Actualmente los implantes son cónicos. ¿Por qué? Porque necesitan menos hueso, ¿no? Al ser más angosto, en parte del ápice se acomoda mejor en el hueso. Se dice que hay mayor distribución de la carga a la hora que hay cargas transversales en una situación cónica que en una situación cilíndrica. Cada implante tiene su característica. O sea, cuando nosotros coloquemos implantes, tenemos que escoger un par de marcas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, dos marcas. Tengo toda la gama que tengo de los tamaños y tengo otra. ¿Por qué? Porque ese implante tiene un implante un poco más angosto. Entonces yo necesito a veces, por ejemplo, a veces necesito un incisivo central acá inferior. Es mínimo lo que necesito un implante de 3. En la marca que yo uso, el menor tamaño es 3.5, es mucho. Entonces 3. Tengo dos marcas de 3, que es la BioHorizon y la Dio, que es coreana, y la BioHorizon que es americana, que tiene 3. ¿No? Entonces la otra marca que yo uso no tiene 3. Ahora, ¿por qué siempre usar o tender a la marca? Porque los aditamentos protésicos son de cada marca. Cada marca tiene su aditamento. Entonces, no se están poniendo diferentes marcas donde tendrían que tener toda la gama de elementos protésicos. Ese es uno. Y también tú vas teniendo tus pacientes, van viniendo a los controles, tienes la ficha todo, pero no, que este es de la marca tal, vamos a para allá, no, que este es de la marca tal, vamos para allá. Entonces, es mejor siempre tener una marca que sea una buena marca, que tenga un buen kit quirúrgico, que te facilite, que tengas una buena relación con la marca. Mira, me falló este implante, quiero que me lo cambie, mira, se rompió, que hay una comunicación. Porque a veces hay supermarcas que son tan supermarcas que ni siquiera hablan contigo, ¿no? Entonces tienes que ver siempre ese detalle del servicio, ¿no? Entonces cada uno va a tener esa relación para poder escoger algún tipo de manera que pueda usar. Entonces, siempre que tenga una marca, cada implante tiene su característica. Por ejemplo, este implante es cilíndrico, es algo externo, tiene la parte de acá arriba más ancha que el cuerpo. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de acá? Por ejemplo, yo lo usaría en un incisivo central que tenga un poco espacio, pero necesito que la columna sea ancha. Entonces, poco espacio, pero es más ancha la plataforma para que
cada implante tiene su característica para que tú puedas usarlo. Ese es el tipo de contorneo que tiene, ¿no? De espiras. Acá, por ejemplo, ustedes ven que es a la inversa. ¿No? Hay espiras que son al revés, depende del tipo. De repente el hueso es muy duro o el hueso es muy blando. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué espira me atrapa más? Hay espiras que son más suaves, más pegadas, hay espiras que son más agresivas. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener en la mente y saber qué características tienen los implantes. ¿No? La diferencia del otro es cónico y es algo interno, es algo interno, cónico. Esta marca, por ejemplo, es un Bayer, ¿no? Entonces, esto es como los carros. Tú puedes tener un Toyota, pero el Toyota es Yaris, ¿no? Entonces, es una marca más el modelo. Entonces, esta marca es americana, pero el modelo es simple. ¿Cuál es en sí la característica del simple? Que es cónico. Esta conexión interna, por ejemplo, es muy especial, ¿no? No es hexágono, es como un trébol, como una flor. Es específicamente de ese lugar. Entonces, todas esas cosas tenemos que fijarnos en ese detalle, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, puedes coger implantes compatibles, ¿no? Hay implantes que tienen ya no esta florcita, pero esa florcita solamente lo tiene esa marca. Y a mí me pasó algo con esta marca. Esta marca desapareció. Bayer. Y yo había puesto muchos Bayer. ¿Ya? Entonces, cuando voy a pedir, el señor que vendía Bayer me dice: doctor, ya cerró y no vamos a producir ese implante. Pero necesito yo para, no sé, ahora es Bayoris. Entonces, Bayer lo absorbió Bayoris. Y Bayoris decidió no sacar ese implante. Entonces, tenemos que empezar a evaluar eso. Hoy por hoy tenemos una ventaja. Los pilares los podemos hacer digitalmente. ¿Ya? Entonces, eso también es una ventaja. Antes no dependíamos de eso, dependíamos que la fábrica te lo trajera. Ahora no, ahora hay pues, una copia, hay procesadora y te hacen el proceso. Pero generalmente es mejor a veces que sea de la misma marca. Aunque ahora la tendencia ya es no a comprar esto, ¿no? Ahora la tendencia es hacer un escaneo digital y va al laboratorio digital y ya, y sale todo, ya tú no que te estás dando la pilar, sale todo ya del laboratorio, ¿no? Pero para eso uno tiene que tener un entendimiento. Entonces la pregunta siempre es, ¿dónde está? Y creo que pasa también en prótesis, ¿no? Pero si ahora está el escáner, ¿para qué voy a aprender a meter un hilo, a meter silicona pesada, silicona gruesa, la copia Ripoll? Es igual a sus implantes, ¿no? O sea, también hay un sistema de impresión, con silicona, con postes de impresión, con resinas. Pero ahora tenemos ya un sistema de copiado digital y una colocación también de orientación digital, pero tiene que tener el entrenamiento analógico. Yo siento esa ventaja. O sea, yo me puedo acomodar a cualquier situación porque estoy acostumbrado a tallar, a medir, a poner impresión, igual en el implante. A veces no tengo un recurso de que sea guiado, necesito colocar, sé hacer. Entonces tengo una ventaja. Como alguien que entrena, como un jugador que entrena en una cancha de barro y después se va al medio campo, la rompe, ¿no? Tipo Maradona, el nombre era del juego. Es igual acá. O sea, yo creo que los profesionales, y ustedes están en ese borde del cambio, ¿no? Nosotros pasamos de trabajar sin guantes, ¿no? Hemos trabajado sin guantes. Yo recuerdo ese cambio. O sea, era sin guantes, tú hacías la cirugía sin guantes, te lavabas las manos, la sangre y todo. Y eso cambió en el año 87, sin guantes. Y recuerdo el cambio. Dice, oye, ya te compraste guantes, ya lo lavas. Guantes colgados ahí. O sea,
sea, era un cambio que todavía tú no te acostumbrabas, hasta que ya ahora ya tocaste. Pero esos son los cambios. A usted les está tocando el cambio de lo analógico a lo digital, tanto en la parte protésica, en la parte neurológica, pero ustedes tienen que saber eso. A mí al doctor nos ha pasado eso. A mí me ha pasado que todo, porque a mí me gusta hacer eso. He pasado de ser un negocio manual a un negocio. Pero mi ventaja es que esa experiencia de lo analógico me da una ventaja sobre lo rotatorio. El rotatorio lo hago porque ya sufrí con la otra. Es igual que alguien que toma inyecciones con silicona, se acomoda a los escaneos. Ahora, no todo te soluciona también la parte digital. Hay zonas que no copian, zonas que se mueven, a veces los kits virtuales son grandes porque esto es una presa, la guía no entra. Entonces tienes que tener esos recursos, o sea, tienes que tener todos los recursos. ¿Ya? Entonces, eso es importante tanto ahora en la odontología de hoy y para ustedes, porque ustedes les ha tocado. De repente de 5 años, ya una vez hablando de la salud, pero yo creo que ustedes van a estar en ventaja porque van a tener esa formación más totalitaria. Bueno, entonces tenemos pilar y planta, ¿no? Pilar y planta. Ahora, otra cosa, cuando salieron los implantes, ¿no? La superficie del implante era lisa. Ese es otro cambio. La superficie era completamente lisa. Era de titanio, pero lisa. Entonces después a alguien se le ocurrió que la superficie tenía que ser rugosa. Y empezaron la preparación rugosa. Ahora los implantes son rugosos. O sea, no aceptas un implante liso. ¿Por qué? Porque la mayor superficie de titanio hacia el implante, ¿no? Hacia el tejido óseo. Entonces se quita así. Es más, los implantes no tenían rostro. Los implantes eran completamente lisos, sin rocas. O sea, no tenían ni preparación rugosa ni las rocas. Entonces, eso ha cambiado. Ahora hay rocas, ahora hay preparación rugosa. Y el concepto de osseointegración del implante, del titanio con el hueso, ¿no? Que fue creado por este señor. ¿Qué cosa es la osseointegración? Es la coordinación funcional y estructural directa entre el hueso sano y la superficie del implante que soporta carga. Conexión funcional, o sea, no solamente es el sellado óseo, ¿ya? Sino es el tejido blando, es que funcione, es que no se mueva. Eso es osseointegración, ¿no? Y el titanio tiene muchas cualidades para poder tener esa propiedad, no imanta, no en relación con otro puede mejorar la mecánica. Por ejemplo, el titanio es un poco blando. A veces se mezcla el titanio para que haya una mayor dureza, sobre todo en las partes protésicas, ¿no? Tiene poca conductividad térmica, resistencia a la corrosión, es un color plateado grisáceo, es biocompatible sobre todo, ¿no? Entonces el titanio tiene esas ventajas, ¿no? Entonces este proceso es el que se obtiene y mantiene la fijación rígida, es una fijación rígida, eso no se mueve para nada. O sea, un implante que se empieza a mover ya está perdido, porque empieza a entrar el tejido fibrótico y lo bota. El implante tiene que tener una fijación rígida y clínicamente asintomática, o sea, no puede haber inflamación, no puede haber peritonitis, presión, uso, materia, es asintomática. De materiales aloplásticos durante la carga funcional del titanio, a la hora que ya está recuperado. Entonces, eso es lo que estamos llamando es osseointegración. ¿Cuál es el proceso? Entonces, hay una cámara de curación. Una cámara de curación que se forma en estas situaciones de la forma del implante. Sus espiras le dan una cámara de curación
ventilación. Entonces tú colocas el implante y en la cámara está vacío. ¿Qué entra en la cámara primero? Un coágulo. A las 2 horas entra el coágulo. Eritrocitos, neutrófilos y macrófagos en esta cámara de vibración. A los 4 días se empieza a formar una fibroblastía, un tejido de granulación en esa zona. Un tejido provisional que hay de células mesenquimales. A la semana ya empieza a formarse un hueso reticular nuevo, formado a la semana, un hueso reticular. A las 2 semanas ya el hueso reticular no solamente es en la cámara, sino en la zona apical del implante. Todo empieza a adherirse al titanio. A las 4 semanas hay un crecimiento por la posición que aparecen ya en los sistemas primarios. Entonces es ahí donde se forma la integración entre el titanio y el tejido microscópico. Es un proceso. Y a las 12 semanas tenemos hueso laminar, ¿no? Todo eso, si no se mueve, si no se infecta, si no hay una carga primaria que dé algún tipo de problema. Y el equipo de fijación también es mecánico. Y ahora que lo ponemos, nosotros medimos un torque, ¿no? Y ese torque generalmente está entre 35 y 40 newtons. Si yo torqueo a 10, mi implante no está muy rígido, lo tengo que esperar más bien. Si yo torqueo a 80, hay demasiada presión, puedo producir una falta de vibración. Tiene que ser entre 35 o 40 minutos a la hora que tú colocas el implante. La superficie se empiezan a hacer rugosas en el titanio, ¿no? Entonces hay superficies de titanio que pueden ser por sustracción y por aposición. Generalmente lo que funciona es por sustracción. Hay que sacar la sustancia al titanio del implante para que forme cráteres, forme esa forma que va a hacer que haya mayor integración del titanio, mayor superficie, ¿no? Generalmente lo que hacemos es, o lo que hacen las fábricas es grabado ácido y arenado, es lo más utilizado, ¿no? Pero ahora estamos con la versión divertida, hay algunos factores de crecimiento que se colocan, pero la mayoría de las veces tenemos esto es por sustracción, tú sabes, pero también hay por aposición. O sea, el titanio puede ser rugoso por aposición. O sea, tú colocas algún tipo de sustancia que puede ser el plano de titanio, la hidroxiapatita. No es ideal, es mejor que sea por sustracción. Cuando decimos que no es una superficie maquinada, maquinada quiere decir que es lisa. Si ustedes observan, estos implantes son lisos, no tienen la preparación, la forma, la caverna, porque así era. Yo al principio Bradema colocó esto, y es más, no había a veces ni espiras, era completamente recto. Lo ponía a golpe, hacía un hueco y lo golpeaba, ¿no? Ya después salieron las espiras. Pero acá están las espiras, pero no está la preparación que salió después, ¿no? Entonces, la superficie maquinada era titanio brillante, era titanio puro, menos unión, menos resultados. No había rugosidad. Entonces, de ahí salieron los implantes con la tela mecanizada, ¿no? Y después vienen las texturizadas, superficies texturizadas, que es por adición y por sustracción. Ya sabemos que es por sustracción, arenado y grabado ácido, y en algunas marcas tienen preparación de láser. Por adición, no vamos a hablar, es mejor la sustracción por arenado. Hay mejor integración, mayor contacto, porque hay mayor número de superficie y se tiende a hacer mayor carga inmediata con este tipo de implante. Ahora, ese láser
diferencia el implante con láser. El láser lo que hace es que el tejido conectivo penetre mejor acá y haga un mayor sellado. No tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la preparación en el cuello. Cada marca tiene el nombre de su preparación, ¿no? En este caso es la Oceoluc, que es un barrido con fosfato de calcio, lavado con ácido, entonces me da ese tipo de superficie. Ahora, la topografía. Habíamos hablado de los implantes cilíndricos. Entonces, la conicidad del implante aumenta la estabilidad de la conicidad. La conicidad generalmente es en el tercio cervical, desde el tercio cervical para abajo. Esta forma compacta mejor el hueso y elimina el avellanador que se usaba antes en la parte de la preparación. Cuando yo coloco el implante, hago el hueco y hay un avellanador que abre un poco la superficie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el implante lo necesitaba porque era cilíndrico. Pero en este caso, como es cónico, ya no hay necesidad. Entonces elimina ese elemento que es el avellanador. Otra de las situaciones también de ventajas de los implantes cilíndricos, ¿no? A la hora que colocas los implantes cilíndricos hay una presión endógena sobre la cavidad, entonces hay un daño de inserción, puede haber una isquemia, puede haber necrosis, hay un problema ahí en la forma a la hora que tú empujas el implante. En cambio, en un implante cónico hay una dirección de flujo indicada que entra, como hay un espacio, sale, entonces no hay una presión sobre el tejido óseo. Es mejor, por eso ahora los implantes son cónicos, ¿no? Ahora, puede haber tipos de implantes para tipo 1 y tipo 2. Es tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son huesos muy gruesos, muy duros, el 1 y el 2. 3 y 4 son huesos un poco más suaves a la hora de entrar. Entonces, si yo tengo un tipo 1, necesito que mi roca no sea muy agresiva para que entre fácilmente, ¿no? Pero si tengo otro tipo de hueso un poquito más suave, necesito la roca más ancha. Por ejemplo, acá tenemos rocas un poquito más agresivas. Entonces, la forma del implante hace que haya una estabilidad inicial. El cuerpo cónico, hay una expansión, una formación más rápida del hueso que en las rocas, y el bloqueo mecánico que dijimos, ¿no? Para una formación ósea en esas muestras que hay, en esa cámara que vimos, donde había la osteointegración. Entonces, si tenemos que preferir, tenemos un implante de forma cónica. Otro de los detalles que tiene algunas marcas es que hay espigas en el cuello del implante. Esto me va a dar estabilidad inicial, porque esto se agarra con la cortical del hueso. Entonces aumenta la superficie de contacto y hay una mejor adhesión a nivel cortical. Y además, a veces tiene el barrido con láser para las superficies, para el tejido conectivo. Ahora, el diseño de las rocas, estas rocas, como le dije, tienen diferentes formas. Si yo tengo rocas muy continuas, por ejemplo así, ¿no? Para los sitios angostos. Rocas muy discontinuas, por ejemplo esta de acá, ¿no? Me permiten un mayor acomodo, mayor fijación. Entonces, el ángulo de la roca también es alterable, porque hay una forma invertida, y esta es una roca que no está invertida. Entonces, hay un estudio que en rocas invertidas hay una mayor estabilidad, pues, observen el tipo de rocas. Entonces, todas esas son las variables que tiene la parte de la forma de los implantes. Vamos a